Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, vamos a comenzar con este nuevo tema sobre las reformas borbónicas, las cuales vamos a ver más adelante que tuvieron consecuencias muy importantes para lo que es la historia americana y la historia argentina. Les voy a adelantar un poquito, principalmente estas consecuencias tuvieron que ver con lo que van a ser la antesala de las independencias americanas de la colonia española. Nosotros comenzamos a trabajar este tema con una actividad en la que le enviamos distintas imágenes y ustedes nos tenían que contestar con palabras claves sobre el tema, si ustedes tenían algún tipo de conocimiento previo sobre lo que eran las reformas borbónicas o los reyes Borbón, ¿sí? Este es genial y se los vamos a mandar, lo van a tener a modo de consulta. Vamos a comenzar. Tenemos un índice con imágenes características para que vayan directamente al tema en cuestión. Lo van a tener a modo de consulta para realizar las actividades, y también tienen distintos videos como material complementario que les van a ser de ayuda también para las actividades. Voy a comenzar explicando quiénes eran la dinastía de los Borbones, ¿sí? Quizás escucharon hablar de los Borbones franceses. Bueno, en 1700 va a fallecer el último rey de la dinastía de los Austria, que eran los que estaban anteriormente. Se va a dar fallece sin herederos, sin dejar herederos, y se da una guerra por la sucesión de este trono español, y en la que van a estar involucrados estos herederos, sí, que venían de la dinastía de los Borbones de Francia. Bien, en 1714 el primer rey Borbón va a ser Felipe V y va a ser el precursor de estas reformas. Estas reformas las van a profundizar cada uno de los reyes Borbones, principalmente Carlos III, ¿sí? Si vamos acá a más información, vamos a ir a un video que les va a servir de ayuda para profundizar en lo que fueron esta dinastía de los Borbones. Vamos a ir a siguiente y vamos a hablar de los objetivos generales y los objetivos específicos de las reformas. Como hablé, estos reyes Borbones estaban emparentados con la dinastía francesa, especialmente con Luis XIV, que fue el ícono, podría decirse, de lo que era la monarquía absoluta. Por lo tanto, estos reyes compartían estas ideas de monarquía absoluta, y uno de los principales objetivos que tuvieron era consolidar el poder en manos del rey, ¿sí? Como vamos a ver, este va a ser un objetivo general, pero en lo específico va a tener que ver con terminar con este poder de los corregidores, que eran como los representantes acá en América, reducir el poder de los virreyes y recuperar el control en manos de los peninsulares principalmente, ¿sí? Que eran los que tenían la confianza del rey. En lo económico, el objetivo general va a ser fomentar, optimizar lo que eran las ganancias provenientes de las colonias americanas. Para eso van a tener que aumentar los impuestos, y esto no va a tener las consecuencias esperadas, ¿sí? Por los reyes. También era muy importante combatir el contrabando que se daba principalmente en los puertos de Buenos Aires, de Cartagena y de Valparaíso. También, bueno, esto lo vamos a focalizar bien en cada ítem específico, por eso lo estoy diciendo muy en general. Y dentro de lo social vamos a tener el poder de los criollos. Los criollos en esta etapa van a tener un protagonismo muy importante, están buscando este protagonismo en lo político, en lo social, ¿sí? Vamos a tener criollos muy ilustrados, criollos que se iban a estudiar a Europa y estaban buscando este protagonismo que con los reyes Borbones no lo van a tener, y esto es lo que va a generar después las consecuencias que vamos a ver más adelante. Otro tema muy importante va a ser el control de las distintas órdenes religiosas, especialmente la expulsión de los jesuitas, que también lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a explicar en específico lo que fueron las reformas económicas.
Como dijimos, tenían como finalidad optimizar las ganancias que les generaban las colonias americanas. En España venían de una guerra, siempre estas ganancias fueron utilizadas para todo lo que tenía que ver con la estructura del reino, poder costearse todos estos gastos, principalmente militares, que tuvieron los distintos reyes. Bien, estos buscaban potenciar el desarrollo de la minería, liberaron en 1778 13 puertos españoles y 27 americanos para un libre comercio, crearon distintos tipos de monopolios estatales, principalmente relacionados al tabaco, al aguardiente y a la pólvora. Redujeron los impuestos de la minería para fomentar esta industria, pero aumentaron otros impuestos como el de la alcábala, ¿sí? Que era para la venta de mercaderías. Y esto tenía que ver porque ellos querían fomentar la compra de las mercaderías provenientes de España, obviamente, ¿no? Se crearon escuelas técnicas, se financiaron bancos de crédito para impulsar la actividad económica, principalmente la relacionada con la minería. Algo muy importante que lo nombramos anteriormente, que tenía que ver con el tema del contrabando, era el sistema de convoys, que eran los barcos que viajaban. Bueno, se van a sustituir por los navíos de registro y se va a dar una mayor frecuencia en los viajes entre España y América, ¿sí? También se van a crear aduanas en puertos importantes para controlar el cobro de los impuestos y tratar de controlar un poco también lo que era el contrabando, ¿sí? Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de las reformas políticas y administrativas. Entre los años 1756 y 1763 se van a producir una serie de conflictos militares que van a hacer que España pierda a Cuba y a Filipinas frente a Inglaterra. Esto es un golpe bajo para España porque eran lugares estratégicos para las comunicaciones entre la metrópoli y las colonias. Esto los hace pensar que tienen que reforzar los controles en América y aparte generar recursos. Entonces lo que van a hacer es tratar de buscar la forma de que los americanos, de generar recursos para que los mismos americanos solventen los gastos. Para ello lo que van a hacer es, en primer lugar, suprimir la venta de cargos administrativos. Si bien esto era utilizado para recaudar fondos, la mayoría de esos fondos no llegaban a la corona, ya que los funcionarios eran bastante corruptos, nada tan actual. También se decidió designar para los cargos administrativos importantes a funcionarios españoles y no americanos. Además, se les prohibió estar demasiado tiempo en su cargo para evitar que fuesen influenciados por las élites locales. También se reorganizó el sistema de gobierno de amplios territorios americanos y les otorgó poder para ejercer funciones administrativas y judiciales, sin que dejaran de depender de la corona. Para eso creó nuevos virreinatos y capitanías generales, como el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. En cuanto a las reformas militares, lo más urgente para la dinastía borbónica fue la formación de un sistema de protección contra ataques extranjeros y posibles levantamientos internos. Se reforzaron los regimientos regulares en algunos puntos estratégicos de las colonias y se reorganizó el servicio de milicias. Se construyeron fortalezas para resistir mejor los posibles ataques y también se proveyeron de armamento moderno. Se mejoraron los medios de transporte, lo que les permitiría a las tropas trasladarse por los territorios. También se concedieron incentivos como el otorgamiento de tierras en las fronteras a los soldados
retirados y la posibilidad de que los milicianos fuesen juzgados por sus pares y no por los alcaldes. En cuanto a las reformas culturales, podemos decir que muchas de ellas giran en torno a controlar el poder que hasta ese momento mantenía la Iglesia. Tratan de controlar este poder por medio de restricciones a los privilegios y de exoneraciones que hasta ese momento disfrutaban quienes integraban las órdenes religiosas. También se intenta controlar la influencia en cuanto a la educación primaria y universitaria que ejercían las órdenes acá en América. Y una acción muy importante fue la expulsión de los jesuitas en 1767. En las reformas borbónicas, en cuanto a la educación, se crean las escuelas de artes y oficios, que lo que se intentaba era proporcionar mano de obra calificada para lo que fueron las fábricas reales. Y también se crearon instituciones de enseñanza superior. Se le dio un gran impulso a las sociedades económicas de amigos del país en las que se fomentaban los conocimientos relacionados con la agricultura, la ganadería, el comercio, y en las zonas portuarias, en las ciudades donde había puerto, se orientaba al comercio y la navegación. También hubo expediciones científicas. De esta manera podemos decir que las consecuencias de estas reformas fueron varias y abarcaron muchos aspectos. Por un lado, hubo un aumento en la producción de productos agrícolas que se exportaban desde América, como el azúcar, el cacao, el cuero. Y podemos decir que uno de los principales objetivos que tenían estas reformas, que era aumentar la recaudación fiscal, se cumplió, ya que subieron los impuestos y al mismo tiempo se implementaron otros impuestos nuevos. Se mejoró el comercio entre los puertos de América y los puertos de América y los españoles, ya que la economía había sido liberada. Hubo un gran desarrollo en la minería, que debemos recordar que principalmente la minería del plata, ya que hasta ese momento debemos recordar que era uno de los negocios más importantes que se mantenían acá en América. En cuanto a las reformas administrativas, trajeron varias consecuencias, ya que se dejaron sin sus privilegios a los criollos que gozaban de los mismos y al grupo, a la élite nativa que había comprado en su momento un cargo y que gozaba de ciertos privilegios, se los había despojado de los mismos. Esto trajo como consecuencia rebeliones, enfrentamientos y mucho enojo y malestar por parte de este grupo. Y lo principal de estas reformas que tenemos que tener en claro es que no se dieron de manera inmediata sus consecuencias, sino que se fueron viendo a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.